Seguimos la serie expositiva, la iglesia que todos queremos, a partir de la primera carta a los Corintios. Hoy estamos en el día 8, el mensaje número 8 de esta serie, y el título del mensaje de hoy es Colaboradores calificados. En su primera parte, porque el mensaje es más largo, vamos a dejar esto, lo que Dios nos permita hacer hoy. El resto lo continuamos como siempre el día domingo. Nos explayamos un poquito más el domingo, pero hoy vamos a arrancar este mensaje y estamos disfrutando mucho. Yo particularmente estoy disfrutando mucho porque sé que a través de esta carta veo la iglesia que Dios quiere y yo quiero la iglesia que Dios quiere. Yo quiero ser esa iglesia y sé que lo podemos ser y sé que lo veré porque los que somos permeados por la palabra de Dios, indefectiblemente somos transformados. Ustedes saben que los que escuchan la palabra de Dios pueden pasarle dos cosas. O son transformados o son endurecidos sus corazones y resisten la palabra de Dios. No creo que ese sea su caso, definitivamente no. Sino por el contrario, el caso suyo es el de humillarse ante la poderosa mano de Dios y dejar que Dios te exalte cuando fuere tiempo. Pero lo que sí es cierto, que la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria cuando nos enfrentamos a la gloria del Señor y somos transformados así como por la acción del Espíritu Santo de Dios en un cristiano más semejante a su Creador, a Jesucristo. Bien, oramos una palabra. Señor, oramos en esta noche y te damos gracias primeramente por esta serie que estamos disfrutando, en la cual estamos aprendiendo mucho. Y quiero pedirte, Padre, especialmente que aprendamos mucho más, podamos darle aplicación mucho más aún a nuestro diario vivir, a nuestra propia congregación. Puedan muchos hermanos ser bendecidos con las verdades transformadoras de la Biblia. Ya las están escuchando y creo, Padre, que esa vida de tu palabra inundará sus corazones y ellos y yo cambiaremos. Padre, gracias por estar entre nosotros, gracias por recibir nuestras alabanzas. Te encomendamos el mensaje que transmitirá tu siervo para que tenga la capacidad de hacerlo conforme a todo lo que quieras hacernos entender en esta noche. Para tu gloria y para bendición de muchos más, entre quienes estamos bendecidos, y todos decimos amén. Bien, leemos la Biblia entonces en 1 Corintios capítulo 3, verso 1, y vamos a leer hasta el 10 por ahora. ¿Sí? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué es pues Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Hasta allí entonces. Bien. Bueno, venimos estudiando esta carta donde encontramos muchas cosas interesantes que son muy propias de este tiempo. Vimos las grandes corrientes de pensamiento de los griegos antiguos y muchas otras filosofías y también
intelectualidades, vamos a llamarlo así, de los imperios anteriores al imperio griego, al imperio romano, como era el imperio medo-persa, los egipcios, el imperio egipcio, el imperio babilónico, donde en muchos de ellos había diferentes tecnologías, así como la famosa sabiduría del Oriente, que también llegó a Medio Oriente, ¿no?, a través de hombres que en las rutas comerciales caminaban por allí también, y como Salomón era uno de esos importantes hombres, habían otros también que poseían gran sabiduría. Salomón fue un gran compilador de justamente estos conocimientos que eran de Dios dados a los hombres, a diversos hombres, pero Salomón fue el instrumento inspirado por Dios e impulsado por Dios para compilar y él mismo también redactar muchos de los proverbios que hoy tenemos en nuestra Biblia. Bien, bueno, en ese tiempo había muchas corrientes de pensamiento, como hoy también podíamos de alguna manera verlas en las diferentes universidades, así como hay corrientes ideológicas en la sociedad. Hoy hay ideologías muy fuertes con algunos digamos, condimentos medio violentos. Muchas de esas ideologías son perversas, inclusive hasta absolutamente irracionales, pero la gente en general, el hombre, no utiliza la razón sino las emociones para pensar. Lo dicen los médicos también, lo dicen los estudiosos del comportamiento humano, que los seres humanos somos seres emocionales que de tanto en tanto razonan. O sea, somos personas dominadas por las emociones. Usted sabe que una decisión tomada emocionalmente, le habrá pasado seguramente, no fue para nada provechosa. Las mejores decisiones que usted ha tomado en su vida son las decisiones bien meditadas. Bien, ¿pudo haberse equivocado? Sí, pero no tiene la conciencia que le está acusando, es decir, fui torpe, fui apresurado, reaccioné mal. Generalmente las reacciones son motivo de impulsos emocionales, acciones que nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Lo más probable es que sean equivocadas. Bien, en ese tiempo, en el tiempo de la iglesia de Corinto, había también en la iglesia esta cultura de tener partidismos. En la sociedad de aquel tiempo había quienes eran de un pensador griego, otros les gustaban otro, como hoy también, ¿no? Hoy les gusta más un escritor, un filósofo, otro, alguno que es muy importante en los medios, tiene muchos seguidores, otros les gustan otros seguidores, inclusive vieron ahora hasta los músicos, opinan de política, de ciencia, como si supieran, y da gracias que saben música, algunos ni música saben, y tienen opinión pública, y muchos seguidores y son quienes influencian inclusive la mente de sus seguidores. Bueno, es realmente trágico eso, ¿no? Pero así está la sociedad moderna, como lo estaba de corrupta también en la antigua Corinto. Bien, esos partidismos que ya Pablo venía corrigiendo, si bien en el capítulo número 2 vimos a un Pablo defendiendo su posición en cuanto a la manera de predicar el Evangelio de una manera clara, enfocada en el sacrificio de Cristo y nada más, no con esa sabiduría o esa sabiduría terrenal, ni utilizando de las filosofías y la fraseología de aquel tiempo, sino remitiéndose a las palabras de Dios, simples y claras. Así hacía Pablo en aquel tiempo, y él lo dijo, él inclusive su presencia era corporal, su presencia era débil en lo corporal hablando, y su manera de hablar era medio menospreciable, realmente no valía lo que aparentaba el título de apóstol, y hoy mucho más, ¿no? Hoy el título de apóstol como que da sensación de lo que es una gran persona. Pablo no era en este caso. Ya vimos las marcas de un verdadero apóstol, ¿no? Pero eso es otro mensaje. Ya uno de los primeros. Pablo le habla ahora a una iglesia que él dice que son iglesia de Dios. Recuerda
que Pablo le escribía, cuando leímos, Pablo decía a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Esto está en el capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios. Pero yo veo que esa iglesia de Dios dice que no le pudo hablar Pablo a sus hermanos como a gente madura en la fe, como gente capaz de entender cosas bastante complejas y otras bastante difíciles de aceptar en términos terrenales, porque Pablo mismo venía diciendo que para los que se pierden el evangelio, ¿qué era? Locura, pero para los que se salvan, ¿qué era? Poder de Dios. Entonces, hay cosas que solamente los que son maduros pueden digerirlo de alguna manera, pueden entenderlo. Usted le habla a una persona diciéndole, no, escúchame, nadie, por más que sea bueno, va al cielo. Y lo va a rechazar directamente porque no va a aceptar el evangelio. El evangelio dice exactamente lo contrario. Y ni que hablar de la doctrina de la elección divina, la cual vimos más de una vez, que es bastante chocante. La soberanía de Dios, la sola soberanía de Dios. Son doctrinas que cuestan digerir. Y a veces no las podemos llegar a desarrollar porque las personas todavía están con ese cómo que Dios, y pondrían muchos peros, tendrían muchos prejuicios y no podría llegar a explicársele las doctrinas complejas de la Biblia. Ustedes, gracias a Dios, van creciendo y van teniendo esa capacidad de recibir estas doctrinas humildemente. Y por otro lado, agradecidos a Dios de ser sus hijas, sus hijos, y poder servirle con humildad y alegría. No apoyándose en el puntaje que ustedes tenían, porque no era para nada para aprobar, sino al contrario, éramos reprobados en cuanto a lo que se refiere a reputación para entrar al cielo, por cuanto éramos pecadores, estamos todos destituidos de la gloria de Dios, o sea, teníamos menos de la nota necesaria para entrar. Pero Cristo no es que nos regaló la nota, sino que nos dijo, son pecadores, pero en esto consiste la gracia, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en eso se manifiesta el amor de Dios, ¿no? Bien, entonces Pablo le dice, yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, no le está diciendo a gente mundana, pero les está diciendo, es como que son personas muy, muy niñas. Y si usted, cuando habla de madurez o inmadurez o niñez, ¿qué le trae a la mente en cuanto a conducta a un niño? A ver, ¿qué hace un niño en términos de conducta? Cuando le dicen que obedezca, cuando le dice que se relacione con otros, que preste, que le conceda a otros, que haga y cumpla sus responsabilidades. ¿Qué hace el niño? El niño, bueno, por naturaleza es egoísta, rebelde, a veces se pelea muy fácil, es desobediente, es mentiroso. Bueno, esa figura del niño rebelde, mentiroso, que dice, no, lo que pasa, que yo, que esto, y excusas baratas, ¿vieron? Cuando un niño lo agarran infragante, el niño, no, lo que pasa es que esto, que la seño, que el fulano, y saben que se robó, o saben que mintió, pero el niño no acepta. Bueno, los creyentes hacen lo mismo. Hay creyentes que dan excusas muy, muy, muy elementales. Y como que el pastor o los pastores no se dan cuenta de que le están mintiendo y están poniendo una excusa muy sonsa. Bueno, hay personas que les pasa eso porque son niñas en Cristo Jesús. Y tienen otro tipo de conductas. Miren, dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. O sea, no les dice que se van al infierno, pero les dice que son carnales. Ya de por sí, imagínense, si usted le preguntaría a Dios, Señor, ¿yo soy un cristiano espiritual o soy un cristiano carnal? Y el Señor te dice, no, sos carnal todavía. ¿Cómo te sentirías? Y mal, como diciendo,
pero padre, hace muchos años que soy cristiana o cristiano. A mí me gustaría ser un poco más madura. Bueno, entendé entonces la diferencia. Dice, ¿por qué aún sois carnales? ¿Cómo me doy cuenta si soy carnal? Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, ¿qué significa como hombres? Como hombres sin Dios, hombres comunes, como personas que no tienen a Cristo adentro. Y bueno, usted ve en su trabajo, en su entorno laboral, la gente se odia, se miente, se pisan unos a otros. Los que tuvieron la oportunidad de trabajar en un núcleo de personas grande, en una empresa grande, hay personas seguramente que ustedes ven que unas se aprovechan de las otras y otras son desplazadas, otras son engañadas, otras les serruchan el piso, la famosa frase, les serruchan el piso para ocupar el lugar, se inventan mentiras para ganar el puesto, desacreditan a otro, o te ha pasado a vos, seguramente te han desacreditado delante de tus patrones, delante de tus jefes, para ganarse el lugar ellos. Pero claro, si vos fuiste como José, probablemente tu patrón, por alguna razón, tenga que actuar porque fue una estafa, una mentira que calzó bien y te hicieron daño, pero tu patrón va a saber que la culpa no era tuya. Y tarde o temprano va a venir justamente la respuesta, la recompensa, ¿sí? Pero a veces hay que ser como José. José esperó, ¿cuántos años? No le digo que ese va a ser el tiempo que usted tiene que esperar, 13 años. Pero José esperó 13 años. ¿Usted esperaría por lo menos uno? Y si Dios dice que hay que esperar, habrá que esperar, ¿verdad? Pero eso significa que Dios estará igual con nosotros. Sí, Señor, va a estar con nosotros. Amén. Si somos como José. José era un hombre que temía a Dios, ¿o no? ¿Temía a Dios? Sí, al punto que él no pecó contra Dios y prefirió que lo castigasen a que estar en contra de Dios por quedar bien con la gente, con la esposa de Potifar, por ejemplo. O sea, en daño suyo prefirió obedecer a Dios. Fíjate, ¿vos qué pones primero cuando estás entre la espada y la pared? Entre la tentación, no digo de hacer lo malo, de hacer algo bueno o lindo, divertido y hacer la voluntad de Dios. Y es tentador porque yo digo, bueno, hacer esto no es malo, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es otra. Entonces, ahí viene un desafío en el cual yo me voy a ver como José. Por supuesto, ¿dónde estará la bendición? En hacer la voluntad de Dios, sin lugar a dudas. Pero, y me voy a perder lo otro. Y sí, pero tarde o temprano, hacer la voluntad de Dios va a valer la pena. Eso se los cuento y se los digo porque la Biblia dice, la Biblia lo muestra, y ustedes quizá lo saben. Moisés inclusive, él dijo que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, rehusó disfrutar de los deleites temporales del pecado, y ¿qué escogió? Ser maltratado con su pueblo. O sea, hizo una decisión dolorosa, pero sabia. A veces en la vida, los cristianos, somos llamados a cortar cosas que nos benefician, que podríamos disfrutar. Pero el negarnos esos deleites sanos, no digo los deleites temporales del pecado, digo los deleites sanos, traen consigo la recompensa de la fe que viene de Dios. Entonces, animarse muchas veces cuando nos encontramos en eso no digo entre hacer lo malo y hacer lo bueno, no hay ni que explicar nada. Pero sí a veces nos hace falta explicar esto, que entre hacer lo bueno y hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, deberíamos escoger la voluntad de Dios. Aunque nos duela un poco. Sabiendo que Dios honrará la fe de su hijo, de su hija. Amén. Bien. Miren. Entonces, ¿cuál es la característica
que muestra que una persona es carnal, que tiene hasta segundo grado o tiene universidad, que sabe hablar muy bien en público o que no sabe. ¿Eso determina la madurez de una persona? ¿Que tiene la voz gruesa? ¿Que tiene muchas canas en la cabeza? No, la Biblia dice que las inconductas interpersonales, ¿qué es una inconducta? Una mala conducta. Bueno, las inconductas interpersonales revelan nuestro grado de madurez. ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades, ante las agresiones? Esa es clave, hermanos. Esto es clave. Porque ustedes mismos se pueden analizar sin que nadie se dé cuenta. ¿Cómo reaccionan? No lo que sienten, porque todos hasta sentimos impulsos de venganza cuando nos hacen daño. Naturalmente los experimentamos. El punto no es la tentación que sentimos, sino cómo manejamos la tentación. ¿Está? Entonces nuestro grado de madurez se va a ver en cómo reaccionamos ante los momentos de tentación o de presión emocional, o de amenaza, o de agresión, o de elección. Por ejemplo, escogemos a la hermana para un trabajo porque tiene cualidades, tiene testimonio, tiene conducta, tiene conocimiento, la aprobación de los hermanos, y viene la otra hermana que más o menos igual, pero creemos que es mejor. ¿Cómo reaccionaría la hermana, por ejemplo, si es inmadura? Ay, ¿por qué la eligen a ella? Si yo tengo la capacidad, si yo soy esto, si yo soy lo otro. ¿Y por qué la hermana si ella está después que yo, si yo llegué primero, ¿verdad? Y empezamos a poner cosas. Y nos ponemos celosos, ¿por qué ella? ¿Por qué él? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y eso puede que lo sintamos, pero puede que también, si somos maduros en la fe, decimos no. ¿Cómo piensa una persona madura? No. Si Dios es el solo soberano, hay un Dios que llama, hay un Dios que escoge, hay un Dios que edifica su iglesia, hay un Dios que reparte dones a cada uno como Él quiere. Dios puso en la iglesia unos que hacen una cosa, unos que hacen otra cosa. Entonces no debería ponerme celoso porque sé que todos somos importantes en la iglesia y todos somos necesarios. Diga conmigo, todos somos necesarios. Para entenderlo mejor, ¿qué se cortaría usted de su cuerpo que no le sirve? ¿Qué se cortaría? El pelo, pero es para acomodarse. Lo mío es más fácil. ¿Qué se cortaría usted de su cuerpo? ¿Qué miembro se cortaría? ¿Un brazo? ¿Un dedo? El dedo meñique, total es chiquito. El dedo chiquito del pie, total es chiquito. Usted sabe que todos los dedos son importantes, hasta el más chiquito. Sus ojos son importantes, sus pestañas son importantes, sus cejas son importantes, sus orejas son importantes. ¿Para qué sirven las orejas? Las orejas sirven para que capte mayor cantidad de ondas sonoras y las introduzca por el canal auditivo y peguen en el tímpano. Si usted se plancha las orejas, escucha menos. Pruébelo, plánchese las orejas y va a ver cómo escucha menos. Las orejas tienen un... ¿O usted se cortaría las orejas? No. Todo es importante. Entonces, decirle a tu hermano, no te cortes del cuerpo de Cristo, sos importante. Somos importantes, hermano. Y no somos llamados, mire esta frase, no somos llamados a competir entre hermanos, sino a complementarnos. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara, dicen. ¿Sí? Bueno, somos llamados a complementarnos, no a competir entre nosotros. Esto es súper importante y mayormente, por eso estamos hablando, ¿cómo era el título del mensaje? Colaboradores calificados. Imagínese un colaborador con espíritu de celos, competencia. Ay, porque él, porque ella, ¿por qué el pastor le dio a la colaboradora aquella y por qué al colaborador el otro? ¿Se imagina?
¿Sería calificado un colaborador así que tiene celos y pleitos y contiendas en el corazón? Un colaborador así no califica para la función porque debería ser una persona madura. No digo, insisto otra vez, no confundir la tentación que fluye naturalmente en la naturaleza humana de tener celos, de tener venganza o de no querer perdonar. Eso nos pasa a todos. No nace del corazón, ay, tengo unas ganas de perdonar a los que me hacen daño. ¿A quién? Dígame, ¿a quién tiene ganas de perdonar? Nadie tiene ganas de perdonar, pero ¿hay que hacerlo? Hay que hacerlo. Ay, yo tengo unas ganas de amar a mi enemigo. ¿Cuántos tienen ganas de amar a su enemigo? Nadie tiene ganas de amar a su enemigo, por Dios. ¿Hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Ah, y entonces, ¿cómo se ama al enemigo? A ver. Díganme, ¿cómo se ama al enemigo? En una frase generalista, no particularmente. Tomaría la primera palabra, haciendo. ¿Haciendo qué? El bien, ahí está, esa frase. Haciendo el bien a mi enemigo. En una frase general. Eso es amor por el enemigo. Yo decía, ay, yo oro siempre por mis enemigos y los amo en Cristo Jesús. Decirlo es fácil. Pero eso no es lo que enseña la Biblia sobre el amor. ¿Y el amor a los hermanos cómo es? Ay, yo tengo un amor por los hermanos. Los amo a todos. ¿Cómo se ama a los hermanos? Haciendo el bien. Si al enemigo lo tenemos que hacer, ¿cuánto más al hermano? ¿Verdad? Y el amor por el hermano se demuestra, ¿cómo? Haciendo por el hermano. Entonces ven cómo el cuerpo de Cristo tiene una realidad práctica, no es algo así etéreo, que no se puede definir, que es solo una sensación, un sentimiento. Y bueno, amar, digan conmigo, amar es acción. Amar es acción, es casi un sinónimo. Amar tiene que ver con sacrificio. Digan conmigo, sacrificio. Es fundamental entender esto, mis amados, porque a veces somos muy poetas en lo que a Cristo se refiere. Muy cristianos dentro de la iglesia, pero debemos ser cristianos en todo tiempo. Y no hablo de andar acartonado por la calle. No hablo de eso. Hablo de esa libertad interior para hacer el bien al hermano y tener en el corazón al hermano, para buscar qué puedo yo hacer por mi hermano. Quizá no pueda hacer lo que hace fulana o el pastor. Yo puedo hacer otra cosa. Eso es el cuerpo de Cristo. Complementarse. Nadie se tiene que sentir menos en el cuerpo de Cristo. Nunca. Si caemos, tropezamos, nos sentiremos mal. Y naturalmente, es como cuando un miembro se enferma, es cuando un miembro se lastima. Está temporariamente inhabilitado o enyesado. No puede boxear la hermana ahora. Ya cuando esté rehabilitado podrá ponerse los guantes otra vez. ¿Verdad? Bien, entonces entiendan esto. El cuerpo de Cristo es un conjunto de miembros que interactúan, no que compiten, mucho menos contienden, se tienen celos. Y eso es lo que Pablo trataba de decirle. Si no actúan así, son carnales. Si ustedes ven personas que actúan así, es porque todavía son carnales, aunque tengan la cabeza llena de canas y anden con bastón, de tantos años que tienen arriba. La madurez espiritual está dada por la conducta interpersonal, las relaciones entre los hermanos. Eso da el grado de madurez. Digan conmigo, ayúdame, Señor, a tener la conducta de un cristiano bien maduro. Amén. Esas oraciones cortitas, si usted las hace de corazón, no sabe cuánto valor tienen. Porque no es repetir una frase, es orar en medio del mensaje, hermanos. Tiene que ver. Miren, entonces les da el ejemplo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolos y el otro yo soy de Pablo, ¿no sois carnales? Entonces, ¿cómo que ustedes son de Pablo, otros son de Apolo? ¿Vieron cómo son la iglesia? Ay, no, mi iglesia es esta.
Ay, no, yo soy de esta iglesia. Pero lo dicen como el cuadro. Yo soy de River, yo soy Boca, yo Talleres, yo de Estudiante, yo ¿bien? Así como, no, yo soy de esto. Como diciendo, está bien que diga, yo soy de la iglesia tal. Y con afecto y con alegría, porque he servido muchos años en esa iglesia, tengo todos mis conocidos, mis hermanos. Está bien, no está mal. Pero decirlo con una especie de espíritu de superioridad, no, yo soy de esta iglesia. ¿No está pasando lo mismo? No, yo escucho al pastor tal y tal otro. No, a mí el pastor, no, yo soy de esto. Y como que ese tipo de actitudes donde hay una especie de menosprecio o superioridad es carnalidad que revela inmadurez. Entonces ustedes, ya sabiendo esto de antemano, nunca se les ocurra esgrimir una especie de pertenencia religiosa, ministerial o denominacional por sobre otra, porque van a tener una conducta carnal. Más vale decir, sí, yo soy de Jesús es Vida, mi pastor es fulano de tal, trabajamos ahí hace muchos años, estamos bien, gracias a Dios, una iglesia linda, mienta un poco ahí. Una iglesia, bueno, que está creciendo, tenemos fallas como todo, pero estamos tratando de ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Es más, estamos en una serie, la iglesia que todos queremos, y estamos tratando de aprender. Amén, estamos tratando de ser la iglesia que debemos ser. Pero hay que poner en práctica esto, ¿no? Si no decir, estuvo lindo el mensaje, sí, buenísimo. Y después, ya está. No, hay que poner en práctica. Bien. Entonces, acá es donde los lleva a la realidad. Miren el verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Miren este versículo, lo que dice este versículo. Es tremendo lo que dice este versículo. Ustedes nunca quizá lo habían visto. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, ¿de quién? De Cristo y del pueblo, ¿no? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, que si el Señor no le concedía creer a los que creyeron en Corinto, por más que Pablo sea el Pablo que era, y por más que Apolos sea el Apolos que era, nadie iba a poder creer nada. Entonces entienda esto, ¿qué es Carlos? Nada. ¿Qué es Pablo? Nada. Solamente servidores por medio de los cuales ustedes creyeron, ustedes aprendieron. Muchos me han dicho, pastor, yo en esta iglesia aprendí mucho. Gracias a Dios por eso. De eso se trata. Triste es aquel que dice, no, yo no aprendí nada. Triste porque hubo muchísima enseñanza y pruebas tenemos, están todas grabadas. ¿Verdad? Ahora, son solo servidores, o sea, no es nadie, no tienen ninguna unción grande, tremenda. Y hoy vemos que los superapóstoles de hoy dicen, no, vos tenés que tener un padre, un apóstol, una autoridad, porque es así como Dios te va a bendecir. ¿Qué es eso? No, es un engreído. ¿Por qué? Porque el apóstol o el pastor o quien sea no es nadie. Sí es un alguien que Dios utilizó para que creas, pero esto, según lo que le concedió el Señor a cada uno. Otra vez es el Señor y su soberana mano que te elige, te llama, te presenta el Evangelio y te edifica a través de un alguien. En este caso, ¿quién ves? Hoy. Otro día, otro. Y así. No importa mucho. ¿Usted ore por sus pastores? Sí, ore para que Dios los guarde, los mantenga santos y sean ejemplo y sigan creciendo para poder enseñar más. Eso es correcto. Bien, pero esto me llama la atención porque habla de la soberanía de Dios, no del poder de Pablo. Porque alguno diría, ¿cómo me gustaría tener como pastor a Pablo? Algunos piensan que es mejor. Otros, ¿cómo me gustaría estar en aquella iglesia? Porque en aquella iglesia yo crecería. Pero si Dios te plantó acá, pregunto, ¿Dios te plantó acá? Si no sabes, tenés que averiguarlo. Si lo averiguaste, entonces Dios no te va a dejar de bendecir y de hablar y de edificar a través de lo que Él escogió y a través de lo que Él te concede. Las personas piensan que si hacen
toman una medida, toman una acción violenta, entonces Dios les va a conceder más. Pero eso no es fe, eso es tratar de solucionar un problema de manera carnal. No hay fe en la palabra, no hay ni conocimiento de la palabra. Entonces no hay una acción de fe. La fe es en la palabra y en la soberana mano de Dios. Dios dijo, os daré pastores que os pastoreen con ciencia y con inteligencia. ¿Crees o no crees esa palabra? La pregunta es, ¿sos de Dios o no lo sos? Porque si sos de Dios, Dios te va a dar maestros, ya te los dio. Y escucharéis detrás, dice, voz que diga, este es el camino, andad por él, no torzáis a la derecha ni a la izquierda. Sí, así es la promesa del Señor. En el Nuevo Testamento dijo, y lo primero puso Dios apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, pastores y maestros, para edificar el cuerpo de Cristo para el ministerio que cada uno Dios nos dio. O sea, Dios lo puso en un orden para que su iglesia crezca. Miren qué lindo, qué interesante punto. Bien, entonces, dice luego Pablo, leen conmigo, ¿no? Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo ha dado Dios. Miren entonces el trabajo en equipo acá. ¿Qué es lo que estoy viendo? Que la obra de Dios involucra a muchos individuos con una variedad de dones y habilidades. Y acabamos de ver entonces que no hay superestrellas. Hoy sí, la gente tiene superestrellas, superministros, superpastores, pero no son verdad, no están conformados a la Escritura. Solo miembros del cuerpo o del equipo que desarrollan funciones específicas. Entonces nos convertimos en miembros útiles del equipo de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos convertimos en miembros útiles del equipo de Dios? Cuando ponemos a un lado el deseo personal de recibir gloria. Vieron que Pablo dejó de lado el deseo de recibir gloria. Apláudenme a mí, que yo soy su apóstol. Denme la gloria, que yo, por mí ustedes están acá. Por mi ministerio. ¿Vieron como dicen? Mi ministerio. Por mi ministerio. No es tu ministerio, es Dios. Y Pablo no intenta llevarse la gloria. Yo tampoco, Dios me libre. Pero hay personas que se la roban la gloria e invitan al pueblo a dársela. Y la gente dice amén. No, usted no sea de eso. Entonces, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Nada, nadie. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Sí? La alabanza que viene de la gente es comparativamente sin valor. O sea, el reconocimiento todos lo necesitamos. Es algo natural. Desde que somos niños necesitamos reconocimiento. Las que son seños saben que hay que reconocer a los niños para que crezcan sanos. Los papás, los que son papás saben que recompensar a los niños por sus buenas obras es saludable. Hace que los niños se entusiasmen a hacer otras más. ¿Sí? Bien. En cualquier trabajo, las recompensas son motivadoras. Está bien eso. Pero ahora, de la necesidad natural de recibir aliento y reconocimiento a querer llevarse la gloria, hay una diferencia. ¿Sí? Eso es lo que no tenemos que intentar llevarnos, ni ustedes, ni yo, ni nadie, nunca. La gloria. La gloria es de Dios. Amén. Miren, vamos a verlo puntualmente, como Pablo plantó. Si nos vamos a Hechos capítulo 18, verso 1, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Acá está contando cuando Pablo vino a Corinto, ¿no? ¿Con quién se encontró en Corinto? ¿Recuerdan? Unos que fabricaban, ¿qué fabricaban? Tiendas de campaña. ¿Recuerda que se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese matrimonio? Priscila y Aquila. Ellos fabricaban tiendas y Pablo se juntó con ellos y ellos comenzaron a trabajar y ahí, bueno, ahí vamos a leer, dice, después de estas cosas Pablo salió a Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba
entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, Pablo ya había abandonado el tema de las tiendas. Ahí. O sea, empezó con las tiendas porque era para llegar a hacer algo, para comer. Después ya una iglesia que fue formada, Pablo estaba dedicado de tiempo completo a trabajar en la predicación del Evangelio, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Él iba a las sinagogas, ¿recuerdan? De donde también, ¿recuerdan los que se salvaron? A ver si recordamos. ¿Quiénes se salvaron ahí? De los principales de la sinagoga. Crispo, Sóstenes, bueno, un tal Gallo también. Bueno, todas estas cosas venimos aprendiendo. Las vamos a ir repitiendo para que se nos vayan quedando porque ya nos vamos haciendo la idea en la historia, para que no leamos versículos sueltos. Ahora decimos, cuando hablamos de Corinto, yo conozco esa iglesia, como si hubiese estado ahí. Esa es la idea de la serie de mensajes y de estudiar una carta completa. Bueno, fíjense que vinieron Silas y Timoteo. Silas y Timoteo. Bien, otros discípulos más. Bueno, ¿y de Apolos? En Hechos 19:1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, o sea, apareció Apolos, ¿no? En Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea, no creyeron porque creyeron, sino creyeron por la gracia. ¿Ven? Ahí cómo actúa el llamamiento de Dios. Creyeron, no porque creyeron, sino creyeron por la gracia. Si no había gracia, no hubiesen creído. Si Dios no los hubiese usado y no les hubiese hecho creer por intermedio de Apolos o Pablo, no hubiesen creído. Entonces, si ustedes creyeron, hoy, más que nunca, una vez más, pueden humillarse y decirle, Señor, todavía no entiendo por qué me llamaste y me escogiste a mí, siendo yo una persona que no tengo más capacidades o cualidades que otras tantas que están en mi vida o alrededor de mi vida. Entonces, gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Bueno, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces vemos que Pablo, plantó la iglesia, y después ¿qué hizo Apolos? Regó. ¿Qué significa regar? Seguir enseñando. Pueden ustedes mismos entender esto. Alguien en sus vidas plantó la palabra y hoy está Carlos regando. ¿Pero quién es Carlos? ¿Quién es la persona que plantó la palabra en ustedes? Nadie. Nadie, solo instrumentos por medio de los cuales habéis creído, dice Pablo. Y esto por la gracia de Dios. O sea, no por Carlos, sino por la gracia de Dios. Si vos entendés que esta es una iglesia donde tratamos de aprender la palabra, bueno, estás reconociendo la gracia de Dios. También la Biblia dice que no despreciemos la gracia de Dios. Se puede despreciar y sí, desvalorizar o desestimar el valor de la exposición bíblica. Preferir una prédica más motivadora, más movida, más de palabras y gritos que te animen, pero que no te edifiquen. Y nosotros sabemos que hay comidas ricas, pero no son del todo saludables. Y hay comidas saludables que no son tan ricas. Pero escuchen, eso es hasta por ahí nomás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paladar también tiene costumbre. Esto se lo digo entre paréntesis. El ponerle sal, el ponerle azúcar, es cuestión de paladar, no de necesidad en general. ¿Sí? Cuando usted se acostumbra en su paladar a un gusto, o a frutas, o a comidas menos calóricas, o comidas menos agresivas, usted luego que las empezó a asimilar y a disfrutar, y una vez que empieza a comer lo bueno, usted ya no quiere cualquier cosa. Así, una vez que uno empieza a disfrutar del
la pureza de la palabra, ya no quiere cualquier cachivache. A mí me han dicho, yo particularmente no sé de vinos, nada, ¿no? Pero las personas que toman vino de muy buena calidad, no el vino es en cartón, ¿no? Sino el vino de buena calidad, dicen que una vez que uno toma el vino de buena calidad, ya el vino cualunque no lo quiere tomar más. Bueno, yo me imagino algo así. Cuando vamos a algo que sea más nuestro, cuando nos comemos un buen asado con una carne, pero cuando esto ya no quiero más, la carnicería del otro te vende, pero qué sé yo, un cuero es. Yo ahora que ya conocí este, yo quiero este. Y ya no querés más volver atrás. Bueno, eso pasa con la palabra de Dios. Cuando se acostumbra uno a lo bueno, ya no quiere más cualquier cosa. Y eso es saludable. Encontrar hábitos saludables también en la palabra de Dios. Bueno, entonces, pero ¿cómo cerramos el mensaje de hoy? Dice el verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Aunque, miren el verso 8, ¿no? Y el 7, vamos a leer el 7, desde el 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Dios es algo. El que planta y el que riega no es nada en comparación con Dios. ¿Por qué? Porque Él da el crecimiento y da la gracia para creer y da la gracia para crecer. Diga conmigo, la gracia para creer y la gracia para crecer. ¿Entienden las dos cosas, no? Porque a veces las personas dicen, no, yo creí. No, creíste por la gracia que te fue dada, lo acabamos de ver. Y creciste por la gracia que te fue dada. O no creciste por la gracia que te fue dada y no recibiste, o la recibiste en vano. Porque se puede recibir en vano, sí. La Biblia dice que no recibáis la gracia de Dios en vano. O sea, se puede recibir la gracia y en vano no aprovecharla. Se puede, se puede. Ahora, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué cosa? Nada. En un sentido, pero por otro sentido, instrumentos de Dios. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, vean, el que planta no es nada. El que riega no es nada. Aunque al mismo tiempo cada uno recibirá la recompensa de su labor. ¿Y esto qué nos dice algo? Hoy aprendimos que todos somos importantes. Todos somos complementarios. Si somos maduros no competimos, nos complementamos. Si nos complementamos, crecemos juntos y Dios nos da el crecimiento al mismo tiempo. Pero también puede ser que teniendo la gracia, después de haber creído y la gracia de haber crecido, ahora podemos decir que se nos concede la gracia de haber servido y seguir sirviendo. ¿Por qué? Porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aunque no somos nada y aunque depende todo de la gracia de Dios, con todo hay una parte que se llama responsabilidad individual. Y responderemos delante de Dios de eso. O sea, el que dentro del cuerpo de Cristo, teniendo la gracia de creer y la gracia de crecer, y la oportunidad de servir por la gracia de Dios y no hacerlo, ¿recibirá recompensa? Y no, porque cada uno según su labor. Y si no hace nada, ¿qué recompensa recibe? Nada. Y si trabaja mucho, ¿qué recompensa recibe? Mucho. Es una recompensa proporcional. El servicio tiene bendiciones. Claro que sí. ¿Es motivación de Dios? Claro que sí. ¿Vemos en el universo de Dios las motivaciones? Sí. ¿Las recompensas? Sí. ¿Dios es un Dios de recompensas? ¿De motivación? Sí. Por eso, cuando esa vieja frase, la obediencia trae bendición, ¿sí o no? ¿Nos motiva a qué? A obedecer. Y particularmente, ¿cuándo? Cuando somos tentados. Cuando somos tentados decimos,
entro en tentación y me pierdo la bendición y encima, para colmo, una consecuencia de mi pecado, u obedezco. Tenés una doble ayuda ahí. El conocimiento de que todo pecado tiene consecuencias y el conocimiento que toda obediencia tiene asociada bendiciones. ¿No te va a dar más ganas de obedecer y servir a Dios? Claro, eso es mente que aplica la palabra, que decide en el momento de la tentación lo correcto. Es ahí donde necesitamos tanto tener la palabra cerca para decidir lo correcto y para no ser arrastrado por las emociones. Y bueno, ¿qué puede pasar? Y pecamos. Y si dejamos de hacer lo que teníamos que hacer, ¿qué perderemos? No pasa nada. No hay ningún camión en la calle, así que no creo que me pase nada. Decimos, ¿no? Como esperando que nos tiene que caer un rayo del cielo o algo por no hacer nada. Pero la verdad es que la Biblia es clara en este sentido. Y evidentemente, cuanto más un colaborador, entonces alguien que colabora, debería tener las cualidades de creer, crecer y todavía laborar para servir a los demás y complementar y cumplir la obra de Dios. ¿Ven qué importante es una iglesia? Entonces, un colaborador calificado es alguien que evidentemente tiene una labor. Ustedes saben, después ya no hace falta en lo que a labor o la palabra trabajo se refiere. La palabra trabajo, un trabajo se puede hacer de dos maneras, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos maneras? Todos son víctimas de un mal trabajo y de un buen trabajo. Como también son ejecutores de un buen trabajo o de un mal trabajo. Un buen trabajo tiene compromisos, responsabilidades asumidas, metas y objetivos, medidas claras, horarios, relaciones, palabras, modos, modales. Estoy tratando de incluir todo lo que sea un trabajo. ¿Y el trabajo para la obra del Señor tiene que ser menos o más? Debería ser más preciso, más celoso, más responsable, más atento, más diligente, más constante. ¿Por qué? Porque es el Señor mi patrón, es el Señor de la mies, el que manda obreros a su mies. Es una gran honra ser obrero del Señor. De hecho, lo puedo utilizar en esto. Los que enseñan la palabra a la multitud, ¿cómo serán? Dice en Daniel, como las estrellas que resplandecen a perpetua eternidad. Los que enseñan la palabra a la multitud. Eso habla de un ministro. Un ministro paga un precio muy alto por ser ministro, un verdadero ministro. Pero también tiene una recompensa muy alta. Resplandecer como una estrella a perpetuidad en el cielo del Señor. Es una figura para decir cómo será recompensado el siervo, porque ser siervo no es fácil. Ser un mentiroso es muy fácil y ganas mucha plata y te va muy bien y recibes muchos aplausos. Pero yo no quiero entrar en el tobogán que está después de esta vida. Yo no. Yo me quedo así, sirviendo al Señor, y seguramente usted también quiere esa iglesia, ¿verdad? La iglesia donde los miembros se complementan, son edificados, y todo por la gracia de Dios, entienden la gracia de Dios, pero también entienden la responsabilidad individual, la labor personal. Somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios y edificio de Dios. Bueno, de esa labranza de Dios y edificio de Dios y esa colaboración a Dios vamos a hablar el domingo, porque ahí vamos a hablar particularmente de las responsabilidades como colaboradores. Vamos a ver si podemos ser... Y cuando digo colaboradores no hablo del cargo ministerial propiamente, sino de la función dentro del cuerpo de Cristo. Bien, el domingo, Dios mediante, vamos a ver esa función de colaborador, a ver si verdaderamente somos calificados como buenos colaboradores o como malos colaboradores de Dios. Usted ya me imagino de qué lado quiere estar, qué nota quiere tener, yo también. Bueno, vamos a aprenderlo el día domingo, Dios mediante. ¿Sí? Damos gracias a Dios y oramos. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos aprender un poco más a ser la iglesia
que debemos ser, porque esa es la iglesia que todos queremos. Señor, ayúdanos a reconocer la gracia por haber creído, a reconocer la gracia por medio de la cual me has edificado a través de mis maestros y por la gracia que me fue concedida para servir. Ayúdame, por lo tanto, Padre, humildemente a dedicar mi vida a servirte, a amarte y obedecerte, para que mi vida te honre verdaderamente y tu nombre sea exaltado en mi vida para tu sola gloria, en el nombre de Jesucristo, y decimos juntos, amén.